Ya estamos de vuelta por la digital de Economía y Negocios. Recuerden nuestras redes sociales, Fede Radio, BE en Instagram y X, así como William Penn. Y nosotros, por supuesto, como siempre, aquí le vamos a dar a ustedes información importante. Justamente ahorita vamos a estar conversando con Luis McKinsey, gerente de ventas de Solsica, sobre la importancia del respaldo energético en Venezuela. Vamos a estar escuchando parte de la entrevista, así que lo dejamos para que escuchen. Comportamiento que estamos notando nosotros en temas de desarrollos tecnológicos en Venezuela, de inteligencia artificial y cómo hemos ido acompañando a las empresas venezolanas en esa implementación. Actualmente se deriva sobre todo en el área de velocidades de navegación, 5G, fibra óptica, ese tipo de cosas, pero también sabemos que en el futuro la ocurrencia de mejoras en temas tecnológicos, sobre todo Smart Data, inteligencia artificial, es un hecho y de cierta manera queremos decir que ya estamos nosotros preparados para hacer o para implementar ese tipo de soluciones. Desde el punto de vista de lo que es tu área de negocio, que es el tema de soluciones energéticas, ¿no? Porque a medida que va incrementando la capacidad de consumo, el consumo de datos, el requerimiento de soluciones que tienen que ver con tecnología, hay una importante demanda desde el punto de vista energético, que es lo que ustedes literalmente pueden suplirle a, a todas estas empresas. Pues, ¿no? Sí, ha habido digamos, un inicio de crecimiento en datos. Okay. Ha habido se están implementando servidores de manejo, servidores virtualizados, perdón, de manejo de altos volúmenes de datos. Okay. Eso hace que las configuraciones de los centros de datos sean cada vez, digamos, más altas en requerimientos de energía y tienes que disipar más calor. Y entonces nosotros entramos ahí y decimos, mira, tenemos capacidad de entregarles rectificadores, UPS, aires acondicionados de precisión, de acuerdo a esas nuevas tecnologías que se están implementando en el país. Como te decía, o como les comentaba en la reunión, ha sido algo muy, muy lento en comparación como ha crecido mundialmente el manejo y uso de data y de energía, pero sí ha habido ciertos pasos en Venezuela, principalmente con aplicaciones globales, con manejo de bases de datos un poco más inteligentes, ese tipo de cosas, pero se espera que de aquí al 2030 haya una mayor implementación, mayor aceptación de este tipo de soluciones. Claro, Solsica, dentro de todo, para que un poco la audiencia entienda, Solsica es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de energía bajo la representación de unas cuantas marcas internacionales. ¿Con qué marcas trabaja Solsica y qué hace Solsica internamente? Hace, me imagino que los keys, algún tipo de cosas para introducir esas soluciones y poderle ofrecer a los clientes parte de esos requerimientos. Pues. Nosotros como empresa estamos o sea, tenemos la capacidad de hacer proyectos llave en mano. Okay. Quiere decir, estamos desde la conceptualización y selección de equipos, principalmente con la marca Vertiv, que representamos de manera exclusiva en Venezuela, okay, hasta la puesta en servicio y mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos que vendemos. Okay. Tenemos la capacidad de ofrecer garantías de fábrica, incluso a través de nuestra certificación Service Partner Vertiv, y eso nos posiciona como una empresa con altas capacidades de ofrecer soluciones de infraestructura crítica en Venezuela. Sobre todo en centros de datos y en grandes industrias. Sí, exactamente. Nuestro fuerte... ¿Vertiv es americana? Vertiv es americana, sí. Pero bueno, como toda empresa actualmente, tiene fábricas en diferentes partes del mundo, pero bueno, tiene presencia en Italia, presencia en ¿cómo se llama? Bueno, República Checa, pero en fin. Lo cierto es que nosotros tenemos la capacidad de darle soluciones a estas empresas que están necesitando implementar un centro de datos, crecer en un centro de datos o simplemente renovar centros de datos existentes. Ofrecemos servicios de extensión de vida útil, de equipos Liber, que Liber pertenece a Vertiv, es una línea de equipos de climatización, pero también si hay una empresa en crecimiento que necesita un nuevo centro de datos, nosotros le ofrecemos
desde la conexión eléctrica a la red comercial, pasando por tableros eléctricos de fabricación nacional, cableado ¿con qué? estructurado, ¿Con Pando y cableado de con Emerson? ¿Con energía. quién? Nosotros actualmente estamos con Comscore. Comscore, ok. Sí, pero también tenemos aliados comerciales, sobre todo canales especializados en cableado estructurado que nos... Si yo quiero usar Pando y como cableado estructurado, tú me lo puedes ofrecer a través de un canal. Sí, exactamente. Ok, exactamente. Luis, cuéntanos un poco cómo está la estructura nacional desde el punto de vista de requerimiento energético. ¿Cuánto nivel de obsolescencia podemos tener ahorita? ¿Y cuáles serían las mejoras que se han hecho en los últimos 4 años? ¿Y cuál quizás son los sectores que más están demandando actualización desde el punto de vista de energía en este momento en Venezuela? Ok, normalmente las empresas ya establecidas, sobre todo de telecomunicaciones, ellos han ido cubriendo esa obsolescencia de sus equipos a través de la sustitución. Una vez que nosotros como fabricante o cualquier otro fabricante le dice ya estás en obsolescencia, hacen un proceso de inversión y sustitución de sus equipos. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela sabemos que la tendencia sobre todo es a reparar, no a reemplazar. Okay. Entonces, por eso se hablaba que cerca en energía es un poco más bajo, en energía tiene cerca del 50% del parque tecnológico en obsolescencia, y en climatización te vas más a un 70-80%. Cuando hablamos de climatización es todo el sistema de aire acondicionado, de precisión para los centros de datos, para las empresas, las corporaciones, o sea, los grandes sistemas que están en un edificio. Exactamente. Entonces, ahí ha habido cierta implementación de nuevas soluciones. La banca, sobre todo, ha tenido una inversión considerable en temas de nuevos centros de datos, utilizando tecnología de última línea Vertiv. También vemos algunas empresas que están haciendo centros de datos mucho más pequeños, pero también tenemos capacidad de ofrecer esas soluciones. Pero el fuerte sigue siendo el mantenimiento de equipos existentes. Hay cierta resistencia en sustituir, sobre todo por temas económicos. Claro. Se esperaba digamos, un incremento en la inversión en las empresas que se vio mucho arrancando 2024, cerrando 2023 y luego como que eso se estancó un poco. Pero nosotros tenemos la expectativa que en algún momento va a seguir esa inversión. Ha sido, bueno, ya tenemos muchos proyectos en la calle, muchos clientes ya saben qué es lo que necesitan y solamente están esperando ese clic económico para invertir. ¿Cuánto es el tiempo de vida útil promedio de una de estas soluciones? Bueno, en UPS normalmente son 10 años de vida útil. Okay. Y en estructuras grandes, sistemas de precisión. Sistemas de precisión se calculan más o menos para 20 años. Okay. Sin embargo, en el camino tienes que garantizar que hagas el mantenimiento preventivo correspondiente y, bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es utilizar los servicios nuestros como principal proveedor de repuestos y todo. Empezamos a Tecnofinanzas por Fede Cámaras Radio. Recuerden nuestras redes sociales, Fede Radio, VE en Instagram y X, así como William Pem. Y nosotros vamos a hacer publicidad y vamos a hablar de quién. De Digitel Empresas, porque es la conexión para el éxito de su compañía. Recuerde que con Digitel usted cuenta con ancho de banda garantizado y simétrico para que conecte a la empresa con sus sedes y es ideal para que lo aplique en telemedicina, manufactura, monitoreo de activos fijos y mucho más. Brindamos servicio postventa 24/7, donde nos puede conseguir www.digitel.com.be, sección de empresas, o en nuestro centro de atención Digitel, la conexión para el éxito de su empresa. Y vamos ya inmediatamente a conectar con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Luis Mackenzie. Él es ustedes saben, el director de ventas de Solsica, y escuchemos, pues por supuesto, la segunda parte de esta entrevista. Cuando hablamos de este mercado, Luis, ¿a cuánto asciende este mercado desde el punto de vista económico? ¿Cuánto es Bueno, el mercado, separándolo como únicamente en centro de datos. Centro de datos en Venezuela puede tener una inversión anual de unos 500, 600 millones de dólares. Principalmente. Claro, los centros de datos tienen los 3 centros de datos de los 3 operadores, proveedores grandes, más los centros de datos que pueden tener cada una de las empresas interesadas. Por ejemplo, sí, tienes a Sirion, tienes a Daico, tienes IBM, tienes lo que tiene CanTV, tienes algo que tiene que tener Movistar, Digitel, algunos de los grandes, CENIA tiene su propio centro de datos. O sea, lo que pasa es que fíjate que
todas las empresas tienen un centro de datos. De hecho, nosotros tenemos uno aquí, lo que pasa es que son dos. Claro, son unos servidorcitos ahí, Sí, son un centro de datos pequeños. Pues. Pero cuando eso, hablamos de data center, otra cosa, no mira, Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre tiene un centro de datos y tiene equipos nuestros. Y claro, pero ahí mismo dentro de la estructura, pues. Dentro de su edificio tiene su centro de datos y es un centro de datos que no es nada despreciable. Claro, gente, Mercado Libre es el líder de ese negocio. Exacto. Entonces, tienes la banca tiene sus centros de datos propios y tiene mucha inversión en centros de datos. ¿Qué es lo que pasa? Como inversión anual tienes que meter temas ahí de, bueno, acceso, tienes que meter temas de core, otra cosa que no es el mercado Solcica. Exactamente. ¿Cuánto es la base instalada es precisa del país? ¿Sabes cuánto es la base instalada? La base instalada nuestra. O sí. Total del mercado y la de ustedes. Sí. Bueno, nosotros en energía se estima que hay aproximadamente respaldados unos entre 8 y 10 megavatios. Ok. De esos 8 o 10 megavatios respaldados que hay en Venezuela, nosotros tenemos cerca del 30%. Ok. ¿Y cuánto es el Venezuela y cuánto es el total de Venezuela sin respaldo? Cuando hablamos del total del país en energía. Ok, en energía se habla cerca de 16 megavatios. O sea que por lo menos está el 50 y pico por ciento respaldado en infraestructura. Cerca del 50% está respaldado. Y el otro 50% está al aire, a la libre. Pues. Sí, lo que pasa es que ahí viene el asunto, ¿con qué lo estás respaldando? ¿Sabes? Porque tú puedes tener respaldo en motogenerador. Exacto. Eso no es un respaldo, si bien es un claro, respaldo... El 50% tiene una gran diversidad de respaldo. De tipo motogenerador, sí, banco de batería, UPS, inversores, algún tipo de cosas. Sí. Claro, y cuando vamos a la localización de supermercado, no tienes idea de cómo está cada segmento de esos 50%. Sí, ahí básicamente el 80% está respaldado con grupos electrónicos, con plantas eléctricas. Ese es el fuerte en Venezuela. Bueno, lo ves en todos lados. Todas las empresas tienen su ¿cómo se llama? Su equipo de respaldo en planta. Ahora bien, que tengas en UPS es más o menos eso, como 2 megavatios, 3 megavatios. Y el fuerte de ustedes como Solcica son soluciones de energía ancladas en qué? En UPS. En UPS y rectificadores. Cuando hablamos de rectificadores, hablamos de... Rectificadores son sistemas que toman la energía AC y la convierten en DC para el uso de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, todo lo que es radio y fibra. O sea, viene el tubo de energía con sus grandes capacidades de tensión y ustedes lo agarran, lo condensan y sueltan de lo que necesita. Y lo bajas para que sea consumible. Exactamente. El principal equipo ahorita es un equipo que está sirviendo cables submarinos, es de 5000 amperios en DC. Lo implementamos hace un par de años ya, casi 2 años, ¿sí? Y son 5000 amperios en DC para alimentar los cables submarinos que van a Fortaleza, Brasil y a Boca Ratón. Luis, hablando un poco de todo ese negocio que está tan interesante, que además es importante conocer cómo todo el tema eléctrico en un país como el nuestro que tiene tantas dificultades y complejidades desde el punto de vista energético, ¿no? ¿Cómo opera de una u otra manera cada una de estas posibilidades desde el punto de vista de energía para la industria? ¿Y cómo están ahorita esas industrias verticalizadas en soluciones de respaldo para casos de caídas, de baja de tensión? ¿Cómo mide una empresa las constantes fluctuaciones que hay desde el punto de vista energético y qué tipo de soluciones puede ofrecer Solcica para ese tipo de cosas? Sí, fíjate que sobre todo hacia el parque industrial centro-occidental hemos estado implementando soluciones donde antes no era una necesidad. ¿Qué es lo que pasa? A medida que avanza el tiempo, los equipos de producción son más avanzados. Quiere decir que antes tú envasabas un jugo con algo relativamente rudimentario, muchos motores, servomotores, cadenas. Ahora todo eso lo hacen sistemas electrónicos y PLC. Claro, hay que tener respaldo para eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú tienes una línea de producción de jugos y respaldas desde las calderas que hacen el proceso de pasteurizado hasta el envasado. Claro. Y los mismos fabricantes internacionales te dicen, si tú vas a instalar en Venezuela este equipo, por ponerte con nombre y apellido, Tetra Pak, que es una empresa internacional de envases, si no lo instalas con un equipo de respaldo que te recomiendo Vertiv, no te voy a dar la garantía. ¿Por qué? Porque mi equipo se puede quemar en un flujo de tensión. Y entonces hay un pico, un sobrevoltaje y se me quemaron 3 tarjetas y cada tarjeta viene de Francia y cuesta, no sé, 5, 10, 15 mil dólares. Claro, más el francés que viene, a instalarla, parado. Entonces tú dices, no, para nada, me lo puedes.
Entonces ahí nosotros hemos estado entrando en mercados poco tradicionales para la empresa, porque antes era centro de datos, hace 30 años era puro centro de datos. Ahora estamos respaldando líneas de producción farmacéutica, envasado, tenemos nuevos clientes en temas de la industria láctea, alimentos cárnicos, en fin, todo lo que tiene que ver con producción de alimentos lo está respaldando con UPS. Y antes respaldaba solo el centro de datos, ahora la línea de producción. Wow, qué interesante. Luis, y todo este tema de tendencias sobre los sistemas de centro de datos para el enfriamiento también es importante porque utiliza también el sistema energético con hidrógeno. ¿Eso se está viendo en Venezuela todavía no? No, en Venezuela no, realmente no aplica. Y ¿Por qué no aplica? Bueno, porque no ha habido, o sea, tú enfrías con hidrógeno ciertas muestras, creo que lo utilizan mucho con temas ¿cómo se llama? Cuando toman biopsias, ese tipo de cosas, pero enfriamiento de cargas electrónicas con hidrógeno no lo maneja incluso el mismo Vertiv, no se fue por porque en Estados Unidos hay una tendencia ahorita para que los centros de datos, los grandes tipo Amazon, estén trabajando con hidrógeno por un tema de reducción de costos a largo plazo. Sí, ¿no? Pero es que también manejas muchísimo volumen de energía. Bueno, por eso. Sí, entonces aquí no ha habido implementación de ese tipo de sistema. De tus clientes o de la industria, ¿cuál es el que más respaldo tiene? Punto de vista energético. ¿Qué industria? ¿Telecomunicaciones? Telecomunicaciones Reciente. Está configurado a Tier 3, o sea, capacidad, sí, y no han llegado a Tier 4 porque el único proveedor de energía comercial es como el Estado. Exactamente. Pero si no, o sea, han buscado incluso autogeneración, tienen todas sus etapas cubiertas, o sea, tienen desde sistemas de puesta a tierra, tienen plantas eléctricas, UPS, baterías en buen estado, o sea, todo telecomunicaciones ha sido como la más... Y centro de datos de banca. La banca también. Son los dos segmentos de mercado que también se... Cuando tú hablas hace rato de los 600 millones de dólares anuales, que más o menos se estima que se invierta, no es lo que debería invertirse. No, se estima que es la inversión. No, debería invertirse mucho más. La inversión anual, 600 millones de dólares en todo nada más en centros de datos para respaldo de energía. Sí. Eso solamente para respaldo de energía. Sí. Ese es más o menos el volumen de... Wow. Y ustedes tienen un 30% de eso, amigo. No, no tenemos el 30% de eso ni cerca. Pero cuando hablamos de ese trato es todo, es energía, es cableado, yo tengo 30% de la planta instalada, claro, tanto de CAPEX como de OPEX, es decir, tanto de inversión para nuevos equipos, como de gasto operativo, mantenimiento del correctivo y todo el O sea, ahorita, ¿cuánto está gastando el país en diésel, por ejemplo? Es un platal, o sea, no sé cuánto... para poder tener las plantas en los sitios para el momento que se cae, tener la energía. Entonces tienes una planta de 750 kVA que te consume, no sé, 200, 300 litros cada vez que arranca. Entonces imagínate eso, sácalo cuántos dólares cuesta el litro de diésel y ya por ahí te va. O sea, el cálculo es muy alto, sobre todo en gasto. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en Venezuela sigue siendo una opción importante tener plantas eléctricas que utilizan otro tipo de soluciones de respaldo? No, yo creo que la solución de respaldo ideal ya debe ir migrando más al uso de la planta eléctrica para carga de baterías de litio y con la batería de litio suplir la mayor cantidad posible de energía a tu sistema. O sea que tener las baterías cargadas, se va la luz, uso esto y después cuando llega la luz o cuando me conecto para que este recargue. Yo tengo mi batería de litio y se fue la luz, voy a litio. Claro. Hasta llevarlo al mínimo posible. Si no ha vuelto, arranco el motogenerador. Si no, me mantengo con mi... ¿Y esa batería de litio me la puede recargar automáticamente la planta eléctrica o no? Esa sí, te la puede recargar. Automáticamente sí. Trabajando. Sí. Interesante. Sí. Bueno, buenísimo. Regresamos, bueno, escuchamos a Luis McKinsey con respecto a, por supuesto, la información de Luis McKinsey. Escuchábamos a Luis McKinsey, por supuesto, tocando todos estos temas importantes que tienen que ver con lo que implica el respaldo energético en Venezuela y bueno, lo que está haciendo de una otra manera la empresa como Solsica, que representa a unas compañías americanas como Vertiv y para poder ayudar en todo lo que tiene que ver con la protección desde el punto de vista de energía y respaldo a las compañías, ¿no? Datos interesantísimos los que aportaba Luis McKinsey de cómo está el mercado, la base instalada, obsolescencia, la importancia de la actualización, cómo están también los sistemas de enfriamiento para la industria, para las corporaciones, y bueno, y los niveles de obsolescencia que tenemos y el trabajo que hay que por hacer
en Venezuela desde el punto de vista empresarial. Así que los empresarios, la gente que está dedicada a estos negocios, qué bueno que escuchar este tipo de entrevistas para poder entender un poco en dónde estamos y hacia dónde tiene que ir el país, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las inversiones necesarias para poder recuperar en parte toda la infraestructura instalada, para poder mejorar todos los procesos de negocio y adelantarnos a lo que viene, porque lo que decía Luis es muy importante con todo el tema de IA, ¿no? La inteligencia artificial está demandando mucho más recursos desde el punto de vista de las empresas, no solamente en soluciones de software, en soluciones de hierro, sino también respaldo energético, porque el consumo de infraestructuras a través de lo que implica la inteligencia artificial, pues demanda mucho más energía para respaldar los procesos y también más enfriamiento, porque hoy en día los equipos requieren de mayor cómputo para poder procesar información. Y bueno, todo eso es un ecosistema que es interesante conocerlo y entenderlo. Nosotros vamos a ir a un corte de la estación, pero antes les tenemos una bomba que